Bueno, estamos de regreso aquí hoy en Doctor Misael o Doctores González. Estamos compartiendo y hablando sobre los castigos. Cuando un castigo se convierte en un abuso. Definitivamente podemos definir maltrato infantil cuando hay violencia, que no solamente tiene que ser física, puede ser verbal. Cuando un adulto está hablándole fuerte a un niño, es capaz de intimidarlo y es capaz de provocarle cierto temor. Así mismo, el maltrato se define como cualquier acción u omisión donde peligre el desarrollo o impida el desarrollo tanto físico como emocional del niño. Cualquier acción u omisión. Quiere decir de que las hay físicas, emocionales, hay de todo índole, de toda naturaleza. ¿Tú recuerdas alguna incidencia de niña de que fuiste víctima quizás por tus padres o por un familiar de algún tipo de maltrato? Sí, fíjate, una situación, no puedo decirle maltrato, pero mi abuelo, a quien para mí es una figura central en mi vida, a quien adoro, lo tengo como ejemplo en todos sus aspectos, como caballero, como hombre, como ser humano. Fue un hombre militar. Y él nunca me dio. Sin embargo, en una ocasión parece que quiso intimidarme y tiró un cinturón al aire y con la hebilla, yo pasaba en ese momento rápidamente y me dio y me hizo una marca bien contundente en el hueso, ahí en la parte esa del hueso. Para mí aquello fue mortal porque yo tendría, digamos, 7 u 8 años. Una persona que nunca se atrevía a dar, nunca amenazaba, pero ese día dio la situación que se dio. Y yo lo tengo en la memoria grabado. Y fíjate, como algo negativo. Como algo negativo. Además, sorprendente porque era una persona a quien yo tampoco me lo esperaba. Y en aquel entonces yo lo interpreté como que fue un acto en contra mía. En el transcurso del tiempo, pues mi mamá me dijo, mira, las circunstancias no fueron así, fue de otra forma y me contó que fue en realidad un accidente. Fíjate lo que pasa con el abuso, y es lo más importante. Cuando hay una situación contundente que llega a ser traumática, eso que se queda fijo porque en realidad digamos que esa emoción o esa acción quedó grabada, estimuló un área del cerebro que se llama el área límbica, particularmente la amígdala cerebral. La amígdala cerebral ahí entonces, en ese momento, hace, digamos que también activa otros canales en el cerebro para que se den entonces una serie de hormonas en el estrés, porque el individuo se considera que está, digamos, en una situación de huida o de lucha. Entonces, estos neurotransmisores que se liberan van a afectar el área que le llamamos prefrontal del cerebro y por eso y el área también, otra área que le llamamos del tálamos y la parte del hipocampos, por eso que se quedan estas situaciones en la memoria, tal vez no en una forma detallada y secuencial, sino que se queda a nivel sensorial. Por eso en el trauma, cualquier olor, cualquier tacto, todo lo que tenga que ver con los 5 sentidos puede activar la memoria del trauma y no necesariamente una secuencia de los hechos. Lo que ocurre es que el trauma entonces se convierte en un trastorno neurobiológico, además de psíquico, porque hay una hiperactividad de la amígdala que a misma vez afecta el área prefrontal del cerebro. El individuo no puede pensar bien. Y entonces, o sea, hay una disminución de actividad en esa área y hay otra disminución en el área del temporal. Por eso es que se consideran los flashbacks como si fuera parecido a lo que es un ataque epiléptico, porque está afectada el área temporal del cerebro. Y entonces como una sensación de un flashback. Fíjate, o sea que esto afecta la neurobiología yo también recuerdo del cerebro. En mi niñez, en una ocasión, mi mamá siempre esperaba que llegara mi papá para darle todas las quejas de las cosas que nosotros hacíamos mal, porque era como la autoridad de la casa. De alguna manera nosotros éramos 3 hijos varones, mi mamá era la única femenina, la parte débil del hogar, pues ella se sentía que no podía con nosotros y entonces pues le pasaba la responsabilidad a mi papá. Y mi papá llegaba cansado del trabajo y lo primero que recibía cuando entraba era toda la descarga de lo que habíamos hecho. Y yo recuerdo
que como teníamos miedo a mi papá por el castigo, porque mi papá era muy bueno, fue un hombre, para mí es un hombre de ejemplo a seguir, pero era duro. Y esa parte yo la resiento. Yo creo que él fue mucho más duro en ocasiones que lo que nosotros merecíamos ser. Y son las cosas que yo digo que son las únicas cositas que no agradezco de mi niñez, a pesar de que considero que tuve una niñez muy linda. Y recuerdo en esa ocasión, ese incidente, mi mamá ya estaba amenazando desde las 3 de la tarde que a las 4 llegaba mi papá y le iba a dar las quejas, y ya yo sabía lo que venía. Y yo me puse muy nervioso y empecé a pedirle a mi mamá que por favor, yo no lo voy a hacer más, pero no se lo digas a mi papá. Y mi mamá solamente esperó que entrara mi padre. Mi abuela, que estaba en casa en esos días, había estado viendo la situación y ella sabía también que mi papá era duro en el castigo, y yo le había explicado a mi abuela y le había dicho, mamá, yo no hice nada. Y mi abuela pues siempre de alguna manera, como todas las abuelas, conspiraba a mi favor. La realidad es, yo ni siquiera recuerdo el castigo, qué fue lo que pasó, ni qué fue lo que yo hice mal, pero lo que no olvido nunca es que mi papá llegó, cuando empezó mi mamá a dar las quejas, se quitó el cinto para darme, yo empecé a gritar, a correr, mi abuela vino y se metió adelante, se puso entre mi papá y yo, y mi papá le dijo, quítate porque si no vas a coger el cintazo, pero mi abuela no se quitó, y mi papá tiró el cinto. Y todavía, me parece, con mis 47 años, yo tendría 7, 8 años y todavía yo recuerdo la marca en el muslo de mi abuela del cinto. Y obviamente cuando mi papá vio que mi abuela no se quitó, pues él no siguió, por supuesto, dándome. Pero eso para mí, te digo, todavía yo vivo esa experiencia y me da sentimiento que mi papá, por querer castigarme a mí de todas maneras y para que mi abuela se quitara, fue capaz de darle un cintazo a mi propia abuela. Y yo eso lo considero como algo horrible que está grabado en mi memoria y que me provoca realmente sensaciones cuando recuerdo esa cosa que creo que no era, de verdad, ni mi abuela se merecía el cintazo, ni yo tampoco aquel castigo, y por eso mi abuela me defendió. Y fíjate que lo que recuerda es esa área que es en realidad traumática, pues fue una invasión, ¿no? Y no recuerdas el por qué, no recuerdas por qué fue, qué era lo que te estaba tratando de enseñar. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se castiga a los niños. ¿Qué es lo que estamos enseñándoles? O sea, no es que el castigo no se vaya a dar, es importante también dentro de las estrategias de disciplina. Pero acuérdese, el castigo lo único que va a hacer es erradicar una conducta, pero no le va a enseñar la conducta apropiada. O sea que tenemos que hacer una combinación de refuerzos positivos o refuerzos negativos, acompañado también de castigos positivos y negativos. Pero es como todas las cosas en la vida, eso no le va a aumentar para que el niño haga lo que usted quiera que haga. Lo más importante es enseñarle al niño, después que reciba la consecuencia de sus acciones, al momentito entonces enseñarle por qué usted hizo lo que usted hizo y obviamente cuál es la conducta deseable e inmediatamente deseada. Inmediatamente que lo haga, reforzarla nueva. Por eso había un refrán en Cuba que daban en programas de educación a los niños y a los padres, se llamaban Nuestros Hijos, y decía, el niño hace más lo que ve hacer que lo que le dicen que haga. Y por eso es que es tan importante que parte del castigo, premio, educación, tiene que ver mucho con cómo está el medio. Porque muchas veces nuestros adultos decían, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí. Y realmente sabemos que eso es una falacia. Otra cosa, ¿qué hace un padre? ¿Qué debe hacer cuando se da cuenta que ha cometido una acción inapropiada? Inmediatamente que se dé cuenta, yo pienso que el dar el ejemplo es bien importante nuevamente y siempre voy a enfatizar este aspecto. Inmediatamente, mire, señores, somos humanos y usted su conducta siempre tiene que enseñarle algo a sus hijos. Y en ese momento lo que está diciendo, soy humano, cometí un error, discúlpame, no fue mi intención, te sigo queriendo como siempre, erré de esta forma, y en realidad debía haberlo hecho de esta otra forma. Esa es la forma correcta. Así que no habrá otra oportunidad. Y es difícil, porque para los padres es muy difícil reconocer que se equivocan, porque piensan que van a perder la autoridad delante de los hijos. Todo lo contrario, lo que está haciendo es enseñarle a ser humano y enseñarle de que cuando se comete un error, tiene la madurez para reconocer lo que lo cometió y para enmendar esa conducta. Eso es lo que está enseñando a sus hijos, que es lo más importante. Y hay que ser noble, tenemos que ser en realidad, digamos que humble, ¿no? Humildes en reconocer hemos cometido un error. ¿Pueden estos castigos, estos traumas desencadenar abusos, postraumas, desórdenes postraumáticos?
De acuerdo a la severidad, a la intensidad y a la frecuencia de estos actos, sí, pudiera definitivamente causar, digamos que, situaciones traumáticas, porque nuevamente digo, sé que hay el trauma tiene una neurobiología y eso se queda ahí. Es interesante lo que estamos hablando porque precisamente acaba de suceder otra de esos grandes siniestros eventos de este muchacho joven, adolescente, con un supuesto síndrome de Asperger, un tipo de autismo que realmente acabó matando a sus coterráneos, a varias personas en una catástrofe, algo que está dando la vuelta a las noticias también. Y cuando regresemos, vamos a hablar de esto, señores, hasta qué punto nuestros traumas, nuestra manera de vivir es la que nos está enfermando, desarrollando enfermedades y causando problemas a nuestra etapa de vida, a etapas posteriores. Así que no se vaya, que regresamos con más aquí en Doctores González.